capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, se titula el mensaje de esta mañana: la voluntad perfecta y permisiva de Dios. La voluntad perfecta y la permisiva de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios es perfecta y también permisiva. Vamos a buscar entonces capítulo 12 de Romanos, del versículo 1 al 2, dos primeros versículos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me colocan el abanico para un solo lado, me quedo quieto y disfruto ahí la brisita. Hoy va a ser la primera vez que predique quieto, digo yo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, ¿para quién es este texto? ¿Cuántos hermanos hay aquí? Entonces esto es para nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, los cristianos todavía hacemos culto. ¿Cuál es nuestro culto? Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Diga conmigo: no debo conformarme a este estilo de vida, sino transformaos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Por eso nos dicen Mujer Maravilla, porque nos transformamos. Somos Hulk. Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted tiene un entendimiento dispuesto a renovarse, experimenta una transformación permanente o constante. Dice: para que comprobéis. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Se dice de un abogado en los Estados Unidos que estaba a punto de graduarse, y para su graduación, como es costumbre, la universidad donde estudió Derecho le exigió un estudio profundo acerca de las leyes. Este varón decidió presentar un estudio sobre la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Con todo lo que él había aprendido como abogado en la universidad, empezó a analizar desde muchos aspectos los 10 mandamientos. Se imaginó una sociedad dirigida solo con esos 10 mandamientos. Todo este estudio de mucho tiempo lo llevó a un escrito y lo presentó en la universidad. Al final de todo este estudio, él colocó una frase. Él dijo: después de haber estudiado de una manera amplia y profunda los 10 mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, he descubierto que la ley de Dios es perfecta. No se le debe quitar ni agregar nada. Y terminó diciendo: si una nación, la menor de todas las naciones del mundo, cambiara su constitución política por los 10 mandamientos, en 6 meses esa nación se convertiría en la primera potencia mundial. Parece que no les gustó.
La ley de Dios es perfecta. Pero hay algo en el mundo, en el reino de las tinieblas y en nuestra carne, que nos hace dudar de la perfección de la ley de Dios. Si yo hubiera sido usted, hoy hubiera aplaudido, hubiera dicho un grito de júbilo, me hubiera levantado de la silla, me hubiera despelucado, hubiera dado 3 vueltas en el cielo, hubiera caído de pie al escuchar que la ley de Dios es perfecta. Pero ustedes no lo hicieron porque la naturaleza humana, el pecado mismo que hay dentro de nuestro cuerpo, nos hace resistirnos a creer que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Hay una resistencia dentro de nosotros, incluso en los cristianos. Nos resistimos a creer que lo que Dios dice es lo que más nos conviene. Por eso usted ve que en el mundo abunda el pecado. Por eso los cristianos tienen una lucha muy grande para vivir en santidad. Hay algo en nosotros que fue sembrado en el Edén. Hay un argumento que se convirtió paulatinamente en una fortaleza que nos ha hecho creer que Dios no tiene la razón en todo lo que Él manda. Por eso fallamos continuamente. Por eso, al enfrentar una decisión entre lo bueno y lo malo, la gran mayoría de los creyentes, no estoy hablando de inconversos, la gran mayoría de los creyentes toman malas decisiones, se dejan seducir por el pecado, nos dejamos seducir por la tentación. No tenemos una decisión firme de hacer siempre lo correcto. La Biblia misma enseña que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos para pecar. Jesucristo tuvo que botar o derramar su sangre en el Calvario, no solo para perdonar nuestros pecados pasados, sino también para proveer limpieza para nuestros pecados siendo cristianos. Si reflexionáramos un poco en esto, es algo que está fuera de lógica. Un ser humano que se le revela que hubo un Dios que se hizo un cuerpo de carne y de sangre, que pasó 30 años afectado por todo lo que había en su alrededor, un Dios 3 veces santo, expuesto a gente injusta, a una sociedad pecaminosa como la que encontró Jesús en Israel. Gente injusta, gente problemática, contenciosa. 30 años que Jesús tuvo que lidiar con gente pecaminosa. Y al terminar los 30 años, hace un despliegue de misericordia, manifiesta su poder sanando, liberando y salvando precisamente a esa gente que no lo merecía. Pero como médico Él vino a buscar no a los sanos sino a los enfermos, y como agradecimiento esa gente que Él sanó, que Él liberó, que Él ayudó y que no lo merecían, en respuesta a su misericordia lo hicieron sufrir toda una noche y lo sacrificaron en la cruz del Calvario. A Jesús le tocó pasar por una experiencia crítica, desagradable, todo con el propósito de enseñarle al hombre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El pecado es bonito. El pecado tiene los ojos de colores. El pecado puede ser musculoso.
Puede ser el hombre más hermoso de todos los hombres en esta tierra. El pecado puede venir con minifalda, puede tener unas piernas esculturales, puede tener una pancita bien espichadita. El pecado puede tener muchas curvas, un cabello hermoso. El pecado puede representar una gran cantidad de dinero recibida con facilidad. El pecado puede tener que ver con placeres. El pecado gusta, atrae, enamora. El problema no es el pecado, el problema son las consecuencias del pecado. Cuando Dios nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, nos está diciendo que todo lo que Dios quiere para ti es agradable. No hay nada que Dios haya decidido para ti que sea desagradable. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. En nuestro Dios encontramos deleite. Su presencia despierta los sentimientos más hermosos que hay en mi corazón. No hay privilegio más grande que estar en su presencia. Todo lo que Dios quiere para mí en su perfecta voluntad es agradable. La voluntad de Dios es buena. Dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Dios ha decidido muchas cosas acerca de ti. Todas esas decisiones son buenas porque representan una bendición para tu vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Los cristianos somos personas bendecidas con toda bendición. No hay una sola bendición que Dios no te haya entregado. Todas las bendiciones te pertenecen a ti. Diga amén. Tú eres hijo e hija de Dios. Él es tu papá y los hijos son herederos. Todo lo que tiene tu padre es tuyo. Lo repito, todo lo que tiene nuestro Padre nos pertenece. Soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Dios te dice en esta mañana, todo lo que es mío también es tuyo. Hasta la mitad de mi reino te he entregado, iglesia. Y algo mucho más importante, no solo lo que es de Dios es mío, sino que el mismo Dios me pertenece a mí. Por eso yo le digo Dios mío, porque es mi Dios. Diga conmigo, tengo el derecho de pertenencia de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen esta mañana, Dios es mi Dios? Dios es mío y yo soy de Él. Si yo fuera usted en esta mañana me gozaría. Allá en el mundo te dicen que eres miserable, que no tienes nada. En el Evangelio descubriste que eres dueño de todo. Eres dueño de todo. Todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Y todo lo que yo haga prosperará. Si cuando yo veo la Biblia con la lupa de la voluntad perfecta de Dios para mí, me lleno de esperanza, me lleno de gozo, me lleno de alegría. En la voluntad permisiva de Dios, tenían que transferir a Sheila a una clínica para ser operada, porque la fístula estaba abierta y corría el riesgo de infectarse otra vez. Pero yo he aprendido algo,
y es que yo no vivo bajo la voluntad permisiva. Ustedes dicen amén, algunos se quedaron callados, pero la gran mayoría de ustedes está viviendo en la voluntad permisiva de Dios. Por eso se les complica la vida, por eso lloran desconsoladamente, por eso no ven respuesta, por eso ayunan y no se abren los cielos, porque eso pasa en la voluntad permisiva. La voluntad permisiva me decía a mí que Sheila iba a durar más tiempo, porque al ser llevada a otra clínica significaba otra hospitalización. Ya completaban 28 días, Lauri durmiendo en un sofá, yo pasándome casi todo el día allá con diálisis, sin diálisis, allá con mareos, con calambres, con desmayos. Ahí estábamos. Pero cuando se dijo acerca de eso, yo he aprendido que la última palabra la tiene Dios. Y consulté mi celular para aquellos que creen que la tecnología Dios no la usa. Y busqué mi Biblia y me salió el versículo del día. Estaban diciendo hay que llevar a Sheila a operarla a Barranquilla, al hospital Barranquilla de donde nosotros venimos, que yo conozco el hospital Barranquilla, eso es un matasano. Y yo le dije, Señor, y lo primero que el Señor me dijo es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué me estaba diciendo Dios ahí? Me estaba diciendo, Nerio, pídeme lo que tú quieres, pero inmediatamente séllalo diciendo que al final se tiene que hacer lo que yo quiera. Entienda cómo funciona Dios. Aquí hay hermanos que me están escuchando que tienen una petición en esta mañana. Jesús la tenía. Jesús no quería pasar por la cruz. Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible que yo no pase por la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración es la que tú tienes que hacer cada vez que le pidas algo a Dios. Señor, yo quiero que tú toques el corazón de Pancuarta y que se enamore de mí. Me gusta, Señor, está linda, te quedó bien hecha. Grandes y maravillosas son las obras de Jehová. Ese es el versículo cuando uno conoce a la que es y el que es. Como los cubanos dicen, qué cosa más grande, caballero. Pero inmediatamente que tú le dices, Señor, yo necesito que me des un carro, yo necesito una casa propia, inmediatamente tú le dices, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Así oran los hijos de Dios. Es decir, tú le estás diciendo, yo necesito esto, pero si tú no quieres dármelo, yo lo acepto. ¡Aleluya! ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo así? Yo creo que el Padre hubiera podido librar a Jesús de la cruz. Con la sabiduría que tiene el Padre, Él se hubiera podido diseñar otro plan de salvación. Pero Jesús tenía que aprender obediencia como ser humano. Como una persona desprendida de la persona del Padre, Él tenía que probar a Dios que Él obedecía. Y el Padre no lo libró de la cruz. Si lo hubiera librado, era la voluntad permisiva. Eso es la voluntad permisiva. Es algo que no encaja con la voluntad perfecta de Dios, pero que de todas maneras Dios lo permite, aunque no sea su voluntad perfecta. Ahora, la voluntad perfecta de Dios ya vimos que es agradable, que es buena y también que es perfecta. Entonces, si es perfecta, dijo ese abogado de Estados Unidos, ni le quiten ni le agreguen nada. La voluntad de Dios para mí es lo mejor que me puede suceder a mí. Todavía siento argumentos que hay que derribar en esta mañana. Lo que Dios ha planeado para mí es lo mejor que cualquiera hubiera podido planear. Dios le dijo a Abraham y a Sara, van a tener un hijo. Ella estaba anciana, ya no le llegaba el periodo y era estéril. Habían 3 razones por las cuales Sara no podía tener hijo.
4 porque Abraham era tan viejo que dice la Biblia que estaba casi muerto. Ella estaba casada con un casi muerto. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios tiene humor, ¿sabes? Lo que pasa es que tú no te las pillas. En ese tiempo no había Viagra. Entonces la viejita estéril y sin el periodo ya tenía un viejito casi muerto, y el Señor les dice: van a tener un hijo. Imagínate tú eso. Y es por eso que no nos gusta la voluntad de Dios, porque es que la voluntad de Dios rompe parámetros. La voluntad de Dios es ilógica. La voluntad de Dios no la podemos entender. Cuando los médicos dijeron que iban a mandar a Sheila para allá, otra vez le pregunté a Dios y Dios me dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Mira cómo Dios habla con la palabra. Y le dije: Señor, los perdono porque son médicos, tienen títulos, pero no saben lo que están haciendo. Porque ellos quieren tapar una fístula que yo sé por la fe que ya el Dios de los cielos la tapó. Y lo que es la incredulidad del hombre, el médico que se oponía a que Sheila saliera, dijo: la fístula está abierta. Y Lauri y la doctora Toma dijeron: no, eso está cerrado, usted ya la vio. Y vino, se puso guante, oiga, y parecía que estuviera exprimiendo limón, hermano. O sea, él quería que se abriera la fístula y saliera algo por ahí. La exprimió: ¿te duele? Y Sheila tranquilita: no. ¿Te duele? No. ¿Te duele? No. Y al ratico tuvo que estar firmando la salida de Sheila, testificando la medicina que nuestro Dios es poderoso. Van a tener un hijo. Esa era la voluntad perfecta de Dios, que una anciana estéril y sin el periodo menstrual, con un viejito casi muerto, tuvieran la bendición de engendrar y concebir al hijo de la promesa. Diga conmigo: cuando Dios dice algo, se cumple. Dios no miente, ni tampoco se arrepiente. Yo les digo a ustedes: no le tengan miedo a la voluntad perfecta de Dios, porque la voluntad perfecta de Dios se cumple por encima de la cabeza del mismo diablo. Si Dios te lo prometió, si Dios te lo prometió, meta las manos en la candela por Dios, porque Dios no miente ni se arrepiente. Los que confiamos en Jehová no seremos avergonzados. Si Dios lo dijo, se hará. Si Él lo dice, créalo. Sea capaz de morir por una promesa divina, porque Dios nunca te va a dejar avergonzado. Por encima de las circunstancias, confiese lo que Dios le dijo. La tempestad está ahí adelante, pero Dios te dijo que pasarás al otro lado. Por encima de la tempestad vamos a llegar al otro lado en el nombre de Jesús. Apláudale con gozo y con alegría. Volverán a Sión con alegría y gozo perpetuo. La Virgen en la danza se alegrará. Pero ¿qué hizo Sara? Sara le dijo a Abraham: nada que llega al muchacho, nada que se da el milagro de la resurrección. La toalla sanitaria salió limpia. Las arrugas todavía adornan mi rostro. Te propongo algo, Abraham. Tenga cuidado cuando usted tiene esas ideotas. ¿Qué ideota tuvo Sara? Peligro cuando tú empiezas a inventar. Tú quieres vivir en paz, no inventes nada. No te pongas a tomar decisiones. Vive en la perfecta voluntad de Dios. Todos los días cuando te levantes, dile: Señor, este es el día que has hecho tú para mí. Me alegraré y me gozaré. Y pase lo que pase en ese día, gózate y alégrate, porque lo bueno y lo malo vienen de la boca de Jehová.
Habrá alguien que diga que sucedió algo que Jehová no mandó. Todo lo que pasa lo manda Dios. El diablo no tiene autoridad para controlar tu vida. Aún el mismo diablo tiene que someterse a lo que Dios dice. Él no tocó a Job si Dios no le dio permiso. El diablo no puede hacer nada si Dios no lo manda. Y si Dios lo manda, es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces este es el día que ha hecho Jehová. Me gozaré y me alegraré, pase lo que pase. Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Alégrate y gózate. Disfruta este día. Aprende a reírte en medio de las circunstancias adversas. Las enfermeras llegaban a la habitación de Sheila, estaba Laura, y usted sabe que Laura se ríe más que una cuqueca. Y ella me ha enseñado a mí a reírme. Y Sheila sacó la vena de la mamá. Ella se ríe bastante. Entonces ahí estaba el payaso Nerio. Y yo las hacía reír. Yo siempre que hablo con ellas, a no ser que tenga la checa volada, pero siempre en la casa fomentamos la risa, la alegría, el gozo. ¿Por qué? Porque los cristianos llevamos palo. Nosotros constantemente que la aflicción, que la tribulación, y si además de eso vamos a estar amargados, nos lleva. Tenemos que aprender a gozarnos en medio de las dificultades. Gózate con el pan de sal y el café tinto. Gózate con los calzoncillos rotos. Gózate con el zapato con aire acondicionado. Gózate con el limón para que no haya mal olor en las axilas. Alégrate y gózate si te viniste a pata como garrapata para la iglesia. Si hoy hay calor, me alegro y gozo porque el Señor me está librando de los Pokémones. Hay gente aquí que va a salir live en esta mañana. Te vas a poder volver a poner el vestido que no te ponías ya. Y el poco de pipones esos que andan por ahí van a estar ahora con la panchita. No, van a aparecer John Travolta, Schwarzenegger. Aleluya. Aleluya. La voluntad de Dios para mí es agradable. Y el mundo no entiende, por eso nos dicen locos. Porque en lo que ellos se amargan, nosotros nos gozamos. Santo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros conocemos el final de esta película. Y aunque ahora el malo nos está disparando y nos están tirando del tercer piso y pareciera que este es el último capítulo de esta película es allá arriba, donde una iglesia va a tener vestiduras blancas, resplandecientes, y vamos a estar alabando a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Allí no va a haber llanto, allí no va a haber enfermedad, allí no va a haber tribulación. Los brujos no van a perseguirte hasta allá arriba. Cuando estemos allá arriba nos vamos a gozar, mi hermano. Pero no esperemos llegar arriba para gozarnos, gocémonos ya. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Sara le dijo a Abraham: nada que llega el hijo de la promesa, ayudemos a Dios. Ten cuidado cuando tú quieras ayudar a Dios, usa. Entonces le dijo a Abraham: ahí tengo una esclava, duerme con ella, que ella para en mis piernas y ese hijo será mío. Abraham, que escucha eso, imagínate, ni corto ni perezoso, le echó la visita a la esclava y la esclava quedó embarazada y no estaba medio muerto, revivió. Cuando la esclava se vio embarazada, menospreció a Sara y empezó a creerse la señora de la tienda, de la casa. Y cuando el hijo de ella nació, porque posteriormente Dios le dio a Sara el hijo de la promesa, porque Dios siempre cumple. Y me llama la atención que a pesar de que Sara no esperó, Dios cumplió. Tremendo, ¿verdad? O sea, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Tremendo. O sea, nuestro Dios tiene palabra.
Y así tienes que ser tú. Cuando usted empeñe su palabra y la otra persona le falló, habló mal de usted, se enteró de que la otra persona no fue fiel, usted permanezca fiel a su palabra. Yo dije que te iba a regalar esto y te lo regalo a pesar de que tú te has portado mal conmigo. ¿Por qué? Porque yo di la palabra. La palabra de un cristiano tiene que ser firme. Y resultó que el hijo de la esclava le hizo la vida imposible al hijo de Sara. Y a Abraham se le cuadró la cabeza. La casa de Abraham se puso patas para arriba. ¿Por qué? Porque la voluntad permisiva de Dios, Dios la permite. Fíjate que Dios no aparece por la escritura que Dios regañara a Abraham. Dios no le llamó la atención a Sara, ni la castigó. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú prefieres la voluntad permisiva que la voluntad perfecta, las consecuencias mismas se encargan de castigarte. Por eso hay gente que dice, ay, pero yo estoy haciendo esto y Dios no me ha regañado. Yo ando así todo cuchuleco y soy cachalendrado y yo veo que los demás, y que Dios los castigó, y el otro que Dios le habló por sueño y el pastor puso en disciplina a fulano, y yo estoy tranquilito pecando. Cuidadito, es posible que estés en la voluntad permisiva. Y tarde o temprano las consecuencias de estar en esa voluntad permisiva van a venir. Y cuando venga, nadie te va a salvar de esas consecuencias, ni el mismo Dios. Porque es la manera como Dios trata con nosotros. Para atraernos a la voluntad perfecta, Dios permite que tú sufras las consecuencias de tu propia voluntad. Dios le dio a Israel maná, pero ellos decían carne. Maná, carne. Ojalá nos devolviéramos para Egipto, porque allá están las verduras, y están las carnes, y están los pollos, y están las cebollas. Y Dios le dio maná. ¿Qué hizo Dios? Echó a un lado la voluntad perfecta, que era maná, y les trajo carne. Él no se molestó. Él no les dijo nada. Les complació. Pero ¿qué sucedió? Comieron carne y comieron tanto que la vomitaban por las narices. O sea, la carne los hastió. Cuando un cristiano quiere carne, quiere pecar, quiere andar mal y cree que está engañando al pastor y a la congregación y al mismo Dios, Dios hace que ese cristiano se revuelque en las profundidades de la inmundicia, hasta que le dé asco comer las algarrobas de los cerdos y anhele volver a casa del Padre para alimentarse del pan de la mesa del Padre.